Y bienvenidos a todos. Mientras que me estoy tomando el cafecito justo antes de entrar a la sesión de IGS, estaba repasando un poco pues algunas conferencias que he visto esta semana, porque a mí por las mañanas cuando me levanto y también durante todo el día estoy escuchando conferencias de mercado del arte, de arte contemporáneo, de historia, de como tal de economía dentro del arte. Así que quería compartir con vosotros una reflexión que me abordó y que me ha asaltado también por la noche. Y es sobre la mesa redonda que os puse en Stories, esta mesa redonda de la Fundación Juan Marc, que es ¿cuánto pagarías por una obra de arte? Entonces, vengo a hacer este directo, que va a ser súper breve y muy sencillo, pero sí que me gustaría plantearos distintas cosas y que también en los comentarios e incluso también aquí pudierais ir comentando, porque me parece que es súper importante que como artistas también tengáis en mente qué es lo que se está hablando en el mercado del arte, en el mundo del arte, así que para eso estamos. En esta mesa redonda, que lo tengo aquí, en esta mesa redonda se hablaban de muchísimas cosas, en concreto de la economía del arte y del mercado, pero justo al final, justo al final, salió el tema de si el arte es útil o es inútil, y como podéis a lo mejor prever, se me abrieron las carnes porque escuché de varias personas y de varios profesionales del mundo del arte en determinadas cuestiones que el arte es completamente inútil. Y creo que no es así, por eso también estoy haciendo este directo con vosotros, para que me digáis cada uno qué es lo que piensa. Yo os voy a exponer un poco mis razonamientos y mis argumentos para que sepáis que para mí el arte sí es útil. Y a partir de ahí vemos, ¿no? Lo que comentaban estos profesionales es que, por ejemplo, si hacemos una distinción entre artesano y artista, se puede ver cómo, en realidad, por una cuestión práctica, se podría decir que un artista es más bien un artesano y que el arte como tal es el arte por el arte y que no deberíamos considerarlo como útil. Por aquí ya están diciendo útil o inútil, ya empezamos con Kant. Bueno, es que esta es la eterna pregunta, pero yo creo que también, vengo aquí a deciros que creo que muchas veces a nivel filosófico, y yo he estudiado filosofía, y a nivel teórico, hacemos distinciones y categorizaciones que en realidad no pide la práctica artística y solo nos sirve para establecer un montón de conferencias que no llegan a ningún lado, porque los artistas siguen necesitando hacer su arte, siguen necesitando cobrar por él, y ya está, y no hay más. Al final todo el universo que crea el artista es propio, es simbólico, está lleno de significados, pero digamos que la realidad más material y la realidad más inmediata implica que hay ciertos sistemas y ciertas formas de actuar. Luego cada uno puede justificarlo con un marco teórico o puede justificarlo con humo. Eso es una decisión completamente personal, pero yo creo que el arte sí que sirve, ¿no? Y creo que deberíamos dejar de hacer compartimentos estancos cuando la propia práctica artística no lo pide. En concreto os vengo a traer varios ejemplos por los que sí el arte es útil. Primero, en las cavernas e incluso también a día de hoy, la expresión artística es útil porque permite al artista expresar algo que lleva dentro. Y para mí eso ya solo tiene un valor increíble. O sea, que vosotros, que tú que me estás viendo, seas artista y que digas, oye, podría hacer infinidad de cosas hoy, pero voy a tratar de analizar mi mundo interno y expresar qué es de lo que va vuestra vocación artística, para mí es una maravilla. Y yo como comisaria lo disfruto un montón. O sea, yo cada vez que tengo una conversación con cada uno de vosotros, que veo vuestras obras, digo, pero qué maravilla, pero qué riqueza interior, pero qué universo tan chulo. Y eso ya para mí es una riqueza increíble. De hecho, hay muchos artistas que se han muerto, que en su momento querían vender, que no eran para nada entendidos y que post-mortem sí que han tenido ese reconocimiento. Por ejemplo, el que nos está viniendo todos a la cabeza, ¿no? Pues Vincent Van Gogh. Entonces, como no vendía, su arte no era útil. No, su arte era útil y puede ser que más adelante se pueda valorar ese arte, pero ya es útil de por sí, aunque solo hubiera sido por la propia expresión artística que supone para, en este caso para Van Gogh o en este caso también para cada uno de vosotros. El arte sí es útil, aunque solo sea por la expresión que permite. En un segundo punto, no sé si estabais en su época, pero hice con Filosofarte un par de publicaciones sobre filosofía y estética, porque, bueno, al ser los dos de filosofía y al ser los dos también de arte, fue una colaboración muy bonita y justo en uno de los carruseles hablamos sobre la estética medieval.
que versaba sobre la estética de la luz. Se pretendía llegar a una comprensión de lo divino a través de la inclusión, pues eso, de vidrieras, de una luz, de crear una especie como de cielo en la tierra. De ahí que las catedrales también, pues a nivel arquitectónico, pues admitieran más luz porque se suben los niveles, etcétera, ¿no? No vamos a hacer ahora una cuestión similar, o sea, un desarrollo ulterior. Pero incluso en aquella época ya no se diferenciaba en la Edad Media entre artista y artesano, sino que simplemente había gremios y en esos gremios había aprendices. Y entonces, claro, aquí podríamos decirse, viendo un poco la mesa redonda de ayer, ¿no? Ah, pero entonces, ¿el que construye el sillar es un artesano, pero el arquitecto es un artista? No, la catedral es una obra de arte, es una obra arquitectónica brutal y puede que esté compuesta por distintas cuestiones más materiales y más técnicas, pero como en toda obra, es que incluso a día de hoy, por ejemplo, Jeff Koons tiene un taller con un montón de trabajadores que trabajan para él simplemente da el diseño y el resto hacen las obras. Jeff Koons, la mayoría de sus obras no las trabaja materialmente, son sus empleados. Y no diríamos que es menos artista por ello, ¿no? Pues de la misma manera, yo creo que esa diferencia entre si el arte es útil o no es útil, no solo no es útil en sí, sino que ha quedado obsoleta y es marear la perdiz una y otra vez. Siguiente ejemplo, el Salón de los Rechazados. En 1863, el emperador Napoleón III crea este salón, el Salón de los Rechazados, como respuesta a las quejas de los artistas que habían sido rechazados por el Salón Oficial. Y el Salón de los Rechazados constituyó una exposición, una reunión de artistas por el que se inauguró un movimiento que a día de hoy sigue siendo completamente el prime de todo el mercado del arte. O sea, un Monet es súper valorado y está en todas las listas de todos los subastas y de todas las casas y de todos los historiales de mercado del arte. O sea, no tienes nada más que ver una mínima lista, que si queréis os lo puedo traer otro día, y vais a ver como todo lo que tiene que ver con el impresionismo y con el posimpresionismo tiene muchísimo valor en el mercado. Es una pasada. Entonces podríamos irnos un poco al pensamiento contemporáneo de la época y decir, pero si esta gente, ¿qué es lo que le criticaban? Solo pinta el fondo, solo pinta el contexto, pinta todo borroso, no está terminando el cuadro, ¿no? Que es lo que le decían. Entonces, para ese momento, los pintores impresionistas, entonces, no estarían haciendo una pintura útil ni estarían aportando nada útil al mundo del arte. De hecho, por eso fueron rechazados y por eso el emperador Napoleón III se vio obligado a crear este salón en 1863 para dar esa respuesta a todos los artistas rechazados. Pero entonces, ¿ese arte no es útil? Pues si hoy en día miramos todo el impresionismo y el posimpresionismo, vamos a ver que no solo es útil, sino que podemos aprender un montón de cosas. Incluso ya en su día, pasado una determinada fase de nadie es profeta en su tierra, pues sí que fue mucho más valorado. Siguiente ejemplo por el que pienso que a nivel histórico el arte sí es útil y que, bueno, hasta ahora ha quedado demostrado, pero por si acaso necesitábamos más, os traigo también el ejemplo de la exposición del arte degenerado. Esta es una exposición que creó, pues el régimen nazi, en concreto en 1937, precisamente para ridiculizar y condenar el arte moderno. Fue una exposición en la que se incluían distintas piezas, por ejemplo, de Kandinsky, de Klee, de Chagall o de Picasso, y se aportaba una narrativa comisarial, para eso que veáis que los comisarios tenemos poder, y no solo los comisarios, sino todo el sistema del arte. Al final validas, críticas y creas narrativas, y con eso puedes acercar posturas, también crear una cierta moralidad, crear un cierto pensamiento político, un cierto pensamiento social, hacer que ciertas ideas permeen más o no. El arte tiene mucho poder, pero bueno, ya os estoy dando pistas, ¿no? Y justo a la vez, en ese mismo año, a la vez que se estaba haciendo esa exposición, estaba también en Múnich la gran exposición de arte alemán, que era precisamente todos estos artistas alemanes que sí que tenían esa perspectiva del arte como armonía, equilibrio, formas medidas, y de hecho si veis las imágenes de la exposición de arte degenerado y la gran exposición de arte alemán, que ya solo el nombre se las trae, gran exposición de arte alemán, vais a ver que los estilos son completamente distintos. El arte moderno es
completamente libre, creativo, explora, experimenta, y la Gran Exposición de Arte Alemán es súper medido y obviamente en consonancia con todas las ideas totalitarias del régimen nazi. Entonces, el arte no es inocuo, el arte es muy útil, sirve para manipular, sirve para convencer, sirve para persuadir, sirve para crear diálogo, sirve para hacer que vosotros, los artistas, os podéis posicionar en el mercado y vuestro arte, el arte de cada uno de los que estáis viendo, puede impactar en los demás de manera positiva, de manera negativa. Tenéis un poder absolutamente espectacular. Entonces, dicho esto, creo que ha quedado completamente claro que el arte sí que es útil, y si no, que nos pregunten a cada uno de los profesionales que nos dedicamos al arte, que también eso me parecía un poco llamativo. Justo profesionales del arte están diciendo que el arte no es útil. Si no fuera útil no vivirían del arte. Pero bueno, digamos, vamos a pasar a la siguiente parte. Os quería también traer aquí de forma súper rápida, porque ya casi que me tengo que ir por la reunión de IGS que tenemos ahora, la reunión mensual, los directos de todos los meses, para resolver preguntas y tal. Os quería traer también el tema de los artistas y de los artesanos. En la Edad Media había gremios y el artista y el artesano no estaba separado, no había nombres. A partir del Renacimiento sí que se considera el artista separado del artesano, porque se ve que el artista tiene ideas propias, es un intelectual, y empieza también a aparecer su nombre. Por lo tanto, sí que hay una diferencia entre lo que hace Da Vinci, por ejemplo, y lo que hacen sus aprendices, sus trabajadores, sus aprendices, sus artistas contratados, ¿no? Pero claro, por otro lado, yo pienso, si me dieran ahora la pregunta, o un Stradivarius, ¿no? Pues estos violines Stradivarius, que son una maravilla, yo sí que diría que ese violín Stradivarius es una obra de arte. No es una obra de arte en sentido de que le tengo que ponerle un marco porque es una pintura, pero sí que pienso que es lo suficientemente valioso dentro del arte como para que sea considerado una obra de mucho valor. No sé si me estoy explicando, ¿vale? También, por favor, dejad en comentarios lo que penséis al respecto. Al igual que también considero que una catedral es una obra de arte, es una obra arquitectónica, pero es una obra de arte, tiene un valor patrimonial, tiene un valor histórico, tiene un valor artístico completamente espectacular y habría que protegerlo. Pero claro, es un poco lo que os decía. Entonces llamamos artesano al que hace el sillar, pero artista al arquitecto, pero el arquitecto realmente es un artista. Y luego también, por ejemplo, con la cerámica, que además la cerámica es una tendencia súper actual del mercado del arte. Y está súper de moda. Es una tendencia brutal. Se hacen cosas súper interesantes. Además, en Arco, en la última edición, vi obras completamente increíbles. Está trabajando muy bien, con mucha calidad y con unas ideas y un universo de significados absoluto, que es lo que trabajamos, los universos de significado. Digo, en mis formaciones. Entonces, claro, ¿la cerámica qué es? ¿La cerámica es una artesanía o es un arte? Se podría decir que es más artesanía porque implica algo más manual, pero estamos en lo mismo. Si detrás hay una idea artística porque hay un espíritu que saca la música de ese instrumento, porque hay un espíritu que saca una idea y la plasma en esa cerámica, la plasma en ese violín, ¿qué más da que un artista tenga una idea y lo plasme en tela, que en pintura, que en escultura, que en un edificio, que en un violín? O sea, ¿de dónde nace el ser artista y el diferenciarlo de ser artesano? Por lo tanto, creo que esta cuestión nunca se va a solucionar, la verdad. Digo la diferencia entre ser artista y artesano. Creo que el arte no es arte solo, sino el arte es arte para. ¿Y a qué me refiero? El arte simplemente por ser esa expresión de un artista ya sirve. El arte simplemente porque puede llegar a conmover, criticar, cambiar ideas, conmover, generar belleza, contemplación, un estado interior de calma, eso ya para mí es súper útil. A nivel social es capaz de generar que ideas totalitarias, por ejemplo, sean aceptadas. También es capaz de crear cierta crítica política, cierta crítica social, el renacimiento de valores, tanto tradicionales como más liberales. Entonces sí que tiene muchísimo valor y sí que es muy útil. De hecho, sería una contradicción como profesional del arte, y por eso me sorprendió tantísimo en la mesa redonda de la March, que los profesionales, sería una contradicción que los profesionales del arte dijéramos que no sirven para nada, que el arte no sirve para nada. Estamos comiendo del arte, estamos fomentando que crezca un sistema artístico, estamos formando parte de esto, ¿no? Entonces sí que es útil, aunque sea simplemente por todo lo que trabajamos y por todas las ideas que se comentan y que se expresan. Eso ya tiene muchísima utilidad.
Por otro lado, cada vez que planteamos el tema de si el arte es útil, creo que caemos en la tentación de considerar que el arte es algo solo material. Pero es que el ser humano es alma y cuerpo. Por mucho que tú seas amigo de Sartre y que te vayas de copas con él, la realidad es que hay una parte espiritual del ser humano que no se puede negar, y todos los que hacemos arte estamos en contacto con el arte, creamos narrativas en torno al arte, favorecemos que los artistas entren en el mercado. Sabemos que el arte tiene muchísimo poder. El arte cambia. El arte no se puede medir solo por cuestiones materiales. O sea, una obra de arte no es solo un trozo de lienzo con un montón de pigmentos. O sea, un Malevich, por ejemplo, el cuadro negro sobre fondo blanco, en su época fue revolucionario. Picasso, es que todas las obras de arte tienen una valoración que se puede extraer. Las que venden humo no, obviamente, pero eso ni en el arte, ni en el sector inmobiliario, ni en la fontanería. O sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Lo que es estafa y lo que es humo, pues es humo en todos lados y es estafa en todos lados. En el arte, en la Cochinchina y en Segovia, eso da igual. Pero el arte no se puede medir solo por cuestiones materiales. El arte es también intangible, habla de quién es el ser humano, de cuáles son las cosas que nos dan miedo, que nos gustan, que nos atraen, que nos conectan con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza, con nuestro sitio en el universo, con nuestro sitio también en relación con los demás y las cosas que somos capaces de crear, los diálogos, las dinámicas sociales, las costumbres, las tradiciones. Aunque tú no estés de acuerdo con una cierta tradición, sí que tienes que reconocer que ha habido materializaciones, exteriorizaciones, expresiones de esas tradiciones y culturas que merece la pena al menos salvaguardar para que puedan ser estudiados. Si estás en contra, perfecto, pero deja que existan para que haya una prueba de que eso ha existido y que no se tiene que repetir. Ese es el problema, que queremos eliminarlo todo y así eliminando historia, eliminando el arte, eliminando nuestras identidades y nuestras tradiciones, por muy malas que hayan sido, o por muy buenas en función de tu crítica y en función de tu juicio, no se construye nada, porque se olvidan y es como si una persona con amnesia, si una persona no se acuerda de quién es, no va a poder establecer quién quiere ser ni cómo quiere dirigir su vida, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, ya casi que me tengo que ir porque vamos a empezar el directo de IGS en 10 minutillos, pero espero que por lo menos esto haya sido una forma de abrir un melón que nunca se va a solucionar, pero sí de por lo menos de ver que el arte está muy por encima de los profesionales, muy por encima de todo lo que podamos decir de él, pero no porque sea una hipóstasis, sino porque cada vez que hablamos, de alguna manera delimitamos una realidad y nos dejamos algo fuera. Entonces, yo creo, y eso también lo veía mucho en filosofía, tienes al final que crear definiciones y delimitar conceptos para comentar, para establecer un marco sobre lo que quieres hablar. Pero a partir de ahí hay compartimentos estancos, hay diferenciaciones que hacemos a nivel teórico y filosófico que primero el arte no necesita, que la práctica artística no pide y que luego en el día a día de los artistas no es necesario. Dicho esto, obviamente me parecen súper interesantes porque también he estudiado filosofía. Me parece muy muy útil hacer ese tipo de diálogo, por eso he hecho un directo, por eso me gusta también contar con vuestra opinión. Y creo que todas estas cosas se tienen que hablar, pero siempre teniendo muy en cuenta en qué se traduce esto. O sea, yo te puedo decir, no, el mercado del arte es maravilloso, el mercado del arte es no sé qué. No, la realidad del mercado del arte es que tienes que tener un portfolio, tienes que tener unas buenas redes sociales, tienes que tener un buen manejo de tus finanzas y tienes que saber hacer un acuerdo con una galería. Si una galería es una galería nodriza que te puede ayudar y te puede aupar, perfecto, lo vas a saber aprovechar. Y si no, si coincides con una galería socia que no te va a aportar nada ni te va a apoyar, nada más va a ser una cuestión comercial, pues por lo menos tienes que estar preparado para asumir esa oportunidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta que el arte sí es útil, más allá de lo que podamos decir los profesionales, porque la historia está llena de casos en los que el Salón de los Rechazados en 1863, la Exposición de Arte de Género de 1937, las cavernas, el arte contemporáneo actual, todas las dinámicas e incluso de mediación cultural que se hacen entre comunidades, entre la sociedad, entre distintos sectores incluso de la sociedad, tienen su utilidad y sobre todo cada uno vedlo en su vida. Cada uno se dedica a una cuestión artística. Puede que seas productor artístico, pintor, escultor, arquitecto, lo que te dé la gana. Pero sabes como una verdad completamente interior a ti
que el arte sí que es útil porque ha cambiado tu vida y porque de alguna manera también puede cambiar la de los demás. Así que bueno, espero que el directo os haya parecido útil hablando del tema. Y bueno, yo creo que ya os decía, no espero con este directo, yo qué sé, solucionar una cuestión que lleva vigente en el pensamiento artístico desde hace décadas y décadas y décadas, pero sí por lo menos que os reafirméis en saber si el arte para ti es útil o es inútil. Y bueno, espero que respondas que es útil, porque si no, pues no sé muy bien qué es lo que estamos haciendo tú y yo aquí, favoreciendo el arte, el mercado, el sistema y que la gente sea un poquito más feliz y un poquito más consciente de quién es. Así que bueno, sin más, me despido y hasta el siguiente directo. ¡Chao!